El compactador giratorio es uno de los equipos más interesantes que tiene la ingeniería de pavimentos moderna para preparar muestras de mezcla asfáltica en caliente. Incluso se ha utilizado para bases granulares y hasta para suelos, que su producción sea más parecida a lo que ocurre en campo. Hay mucha polémica últimamente acerca de las verdaderas bondades del compactador giratorio, pero en mi experiencia personal puedo decir que es muchísimo mejor que la compactación Marshall tradicional, que realmente no dice nada de qué es lo que pasa a la hora de generar probetas de ensayo para proyectos de carreteras. Hay una serie de esfuerzos previos al compactador giratorio actual, por ejemplo, una del Departamento de Transportes de Texas, de allá de 1939, y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de 1957. También hay esfuerzos del Laboratorio de Puentes y Caminos de Francia de los años 60, que es la base del prototipo actual, y Federal Highway Administration hizo en 1991 una modificación a ese equipo francés y generó uno de los primeros prototipos. Posteriormente, ya el proyecto SHARP, el Strategic Highway Research Program, genera un prototipo de compactador giratorio, que es el que después las casas comerciales han empezado a utilizar y que es muy utilizado ahora prácticamente en todos los estados de los Estados Unidos. Básicamente el equipo, como se muestra en la figura, funciona por amasado. Eso es la primera gran diferencia con la compactación tanto del antiguo equipo BIM, que era básicamente por una compactación como de empuje que acomodaba la mezcla, o la compactación Marshall, que es de impacto, que realmente nunca se ha asemejado o no se asimila a lo que pasa realmente en campo. Entonces, básicamente hay unos ángulos, tanto un ángulo interno como un ángulo externo, que permiten que un molde de 150 milímetros, incluso también hay un molde de 10 centímetros, puedan ir amasando la mezcla asfáltica a cierta temperatura con una cabeza que aplica una presión de 600 kilopascales y una rotación de 30 revoluciones por minuto. Estos esfuerzos axiales, los ciclos de carga y el ángulo de inclinación tratan de emular la compactación en sitio, que insisto, no es perfectamente calibrado. Ahora hay mucho debate acerca de sus bondades, pero es mucho mejor que la compactación usual que se hace con Marshall, que absolutamente nada tiene que ver con lo que pasa en campo. Ni la compactación Marshall, ni el ensayo de estabilidad de flujo Marshall, que nada tiene que ver con lo que le pasa a una mezcla asfáltica en sitio. Aquí en la figura se ve que hay cierto gradiente de carga, hay cierta excentricidad que ocurre en la compactación giratoria, que es la que permite precisamente el amasado de la mezcla. Básicamente, como decía, lo que la compactación giratoria busca es simular la compactación en campo, buscando dejar la misma orientación de las partículas de agregado. Básicamente, lo que se busca es tanto ver la compactación del rodillo como el efecto de la vibración o de vibrado que se utiliza para compactar los pavimentos en sitio. Así las cosas, una serie de empresas ofrecen en el mercado el equipo, como se muestra ahí, tanto Troxler como Pine, como Provol, Interlaken, Reinhardt, ofrecen distintos productos que tienen la misma característica o el mismo estándar que acabamos de mostrar en cuanto al proceso de compactación. Básicamente, lo que busca uno con la compactación giratoria es ver qué porcentaje de la densidad máxima teórica se va obteniendo conforme uno va compactando el espécimen. Hay distintos números de ciclos de compactación que ahorita vamos a ver. Puede acomodar agregados máximos hasta 37.5 milímetros y la altura del espécimen es tomada o es medida durante el proceso de compactación. Esto da una medición de la compactabilidad de la mezcla. Por ejemplo, una mezcla con fibras o con polímero va a tener una compactación diferente a una mezcla que no tiene esos elementos. Entonces ahí uno puede empezar a sacar desde el laboratorio provisiones de qué es lo que va a pasar en el campo. Aquí en la gráfica se puede ver que hay un número de ciclos iniciales que aplica el equipo, se llega hasta cierto número de diseño y ahí se para la primera compactación. Cuando el diseño se termina, entonces se lleva hasta el número de giros máximo, que ya vamos a explicar a qué es lo que nos referimos. Básicamente el número inicial es lo de giros inicial se hace para evitar mezclas blandas o tender mixes, que básicamente son mezclas que tienden a generar
desplazamientos laterales de la mezcla asfáltica. Habitualmente la especificación dice que ese número de giros iniciales debe ser menor o generar una compactación inferior al 89% de la máxima teórica. El número de giros de diseño es básicamente lo que busca es generar una mezcla con la misma densidad de la mezcla in situ. Debe ser menor al 96%, 4% de vacíos, ¿verdad?, de la máxima teórica, y el número máximo, el Nmax, lo que busca es evitar la postcompactación de la mezcla bajo la acción del tránsito. Lo que dice y lo que puede generar es deformación permanente, y tiene una especificación que habitualmente es que el número de giros máximo debe ser menor al 98%. Entonces aquí, por ejemplo, se nota cuáles son las especificaciones de N inicial, N de diseño y N máximo para distintos número de millones de ejes equivalentes de proyecto. Entre más son los millones de ejes equivalentes, más estricta la especificación, y alguna gente utiliza una modificación del NCHRP 537 donde utiliza o cambia un poco los rangos y lo relaciona con el grado de desempeño o PG del asfalto. También hay unos indicadores de compactibilidad. Uno es el CDI y el CFI, que están relacionados con el proceso de compactación y construcción de la capa de mezcla asfáltica, y el TDI y TFI, que están relacionados con el proceso de densificación, consolidación de la capa asfáltica durante su vida útil. Ambos son muy importantes porque dan cuando uno está diseñando materiales, puede saber en el momento cero, antes de colocar el material, que le va a pasar en el tiempo. Eso es una información, por supuesto, muy valiosa. Muchísimas gracias. Seguimos hablando de temas o de tópicos de pavimentos.